Este es el caso 16 Wisconsin contra Brandon Gastón, 22 CF 1037. El Estado está representado por la fiscal de distrito Gridel y la fiscal adjunta Robles. El señor Gastón comparece en persona bajo custodia y con sus abogados, el señor Hughes y el señor Morales. Estamos aquí hoy para la sentencia porque el señor Gastón ha sido declarado culpable por un jurado de homicidio intencional en primer grado como partícipe del delito, con una pena aumentada por ser la víctima una persona mayor y con un agravante de reincidencia. Este es un delito grave de clase A, con una pena máxima de 5 años de prisión, más 6 años de prisión por el agravante de reincidencia y 6 años adicionales por tratarse de una víctima mayor, así como ocultar el cadáver como partícipe del delito, nuevamente con el aumento de la pena por tratarse de una víctima mayor y por ser reincidente. Esto es un delito grave de clase H. La pena máxima es una multa de $25,000. 12 años y 6 meses de prisión o ambas cosas, más 6 años adicionales por el aumento de pena por reincidencia y 6 años por el aumento de pena por abuso a personas mayores. No hay remisión. ¿El Estado confirma que se han respetado los derechos de la víctima? Sí, su señoría, el Estado cumple con los derechos de la víctima. Se presentó una declaración de impacto de la víctima hace un par de días. También se presentó otra esta mañana, poco antes de la audiencia. Quería asegurarme de que el tribunal las haya visto. Muy bien. Estuve en otra audiencia hasta justo antes de esta, pero leeré eso antes de que terminemos la audiencia hoy. Así que lo que he revisado hasta ahora es el informe previo a la sentencia, las correcciones escritas del Estado al PCI, a la declaración de impacto de la víctima de PG, los anexos a la carta del Estado sobre la segunda sentencia y la carta en sí. Y he escuchado las llamadas telefónicas del señor Gastón con TP. ¿Hay algo más aparte de la declaración de impacto de la víctima que me esté faltando? No por parte de la Fiscalía, su señoría. ¿Y desde la perspectiva de la defensa? Estamos de acuerdo. Gracias. ¿La defensa tiene alguna corrección al informe previo a la sentencia? Lo único que señalaríamos, su señoría, es que la descripción del delito contenida en las páginas 3 y 4 del informe previo a la sentencia indica una declaración hecha por EB, quien es un informante carcelario. Disputaríamos cualquier cosa que EB mencionó sobre este caso. Su señoría escucha todo el testimonio. Sabemos que EB no fue testigo, así que le pagan algo. La única razón por la que menciono esto es porque parece que EB... Las declaraciones se incorporaron a las impresiones de la gente en las páginas 26 y 27. Y solo pediríamos que las declaraciones de EB no se incluyan en las impresiones o evaluaciones del tribunal sobre este caso porque su credibilidad es mínima. ¿Y el Estado tiene alguna objeción a eso? Bueno, las declaraciones de EB son actuales y constan en la evidencia revelada. Son parte del caso. EB no pudo testificar porque, como sabe su señoría, EB fue asesinada poco después de ser liberada de la cárcel, pero creo que el tribunal ciertamente puede considerarlas. Y tomaré en cuenta ambas posturas. ¿El Estado tiene alguna corrección al informe PSI aparte de las que están contenidas en su escrito? No. ¿Habrá algún testimonio o habrá alguna víctima que quiera hacer declaraciones orales ante el tribunal? No, su señoría. Muy bien. Con eso le cedo la palabra al Estado para sus argumentos. Gracias, su señoría. Como sabe el tribunal, al sentenciar por este delito en el cargo 1, el tribunal tiene 3 opciones bajo el Estatuto de Wisconsin 9730141G sub A. El tribunal puede determinar que el señor Gastón sea elegible para la liberación bajo supervisión extendida después de cumplir 20 años. El tribunal puede determinar que el señor Gastón sea elegible para la liberación bajo supervisión extendida en una fecha establecida por el tribunal, pero esa fecha no puede ser antes de 20 años.
o el tribunal puede determinar que el señor Gastón no es elegible para la liberación bajo supervisión extendida. El tribunal también está obligado a informar al señor Gastón sobre las disposiciones del Estatuto de Wisconsin 302.114 sub 3 y el procedimiento para presentar una petición. Del Estatuto de Wisconsin 302.114 sub 5 para la liberación bajo supervisión extendida. Su señoría, en este caso, el Estado solicita que el tribunal sentencie al señor Gastón a cadena perpetua y que se determine que no es elegible para la liberación bajo supervisión extendida según el Estatuto de Wisconsin 9.730.141 GA3 en el cargo 1. En el cargo 2, solicitamos que el tribunal siga la recomendación del Departamento de Correcciones, sentencia al señor Gastón a 7 años y medio de reclusión inicial, seguido de 5 años de supervisión extendida con todas las condiciones de supervisión extendida que se detallan en la página 27 de la investigación previa a la sentencia. La recomendación de sentencia del Estado se basa en la necesidad de proteger al público del señor Gastón con el propósito principal de incapacitar al señor Gastón para que la comunidad esté protegida de su comportamiento criminal violento e incorregible. Cuando el tribunal evalúe el carácter del señor Gastón, el Estado le pide al tribunal que no solo observe el número de condenas previas, sino lo que esas condenas previas revelan. El historial criminal del señor Gastón revela 3 décadas usando la fuerza y el terror para controlar, dañar y tomar lo que quiere de los demás. Como se indica en el informe de investigación previo a la sentencia, el señor Gastón claramente tuvo una infancia difícil y traumática. Eso es indiscutible. Ingresó al sistema de justicia penal a una edad extremadamente temprana. Esos hechos son parte de quién es él, y el tribunal debe considerarlos, pero no justifican todas las decisiones que el señor Gastón ha tomado a lo largo de su vida. Muchas personas sufren traumas, pobreza y dificultades sin involucrarse en actividades delictivas. Y una infancia difícil no justifica su largo historial delictivo de violencia sexual, intimidación y un peligro creciente durante décadas. El señor Gastón está dispuesto a usar violencia sexual contra víctimas vulnerables. Está dispuesto a amenazar e intimidar a las personas que lo acusan o se interponen en su camino. Está dispuesto a mentir, violar órdenes judiciales, evadir la supervisión. Y ha vuelto a delinquir casi de inmediato, casi después de cada liberación de prisión. Y ahora, en este caso, el tribunal lo está sentenciando por el delito más grave en el estado, un delito grave de clase A. Eso ocurrió apenas unos meses después de que salió de prisión por última vez, que fue en diciembre de 2021, después de una larga condena de 9 años en prisión. El historial criminal como adulto del señor Gastón comenzó con violencia grave en 1994, cuando fue condenado por robo agravado en el condado de Winnebago, Illinois. Su historial criminal escaló hasta la violencia sexual solo 2 años después, en 1996. En ese momento el señor Gastón tenía 20 años y agredió sexualmente a una niña de 14 años. La agresión sexual fue tan violenta que la víctima, una niña, sufrió un desgarro en el cuello uterino. Por ese delito, el acusado fue declarado culpable de agresión sexual criminal agravada en 1998. Esta es una conducta increíblemente depredadora y demuestra que desde su juventud el señor Gastón perpetró violencia sexual contra miembros vulnerables de nuestra comunidad. Su historial de violencia sexual continúa mucho después de 1996. Él demuestra una disposición constante a ignorar la autonomía corporal, la seguridad y la humanidad de los demás, tal como lo hizo en este caso. El señor Gastón finalmente fue liberado de prisión en Illinois en noviembre de 2001.
Solo 4 meses después, fue arrestado en el condado de Eau Claire el 3 de marzo de 2002. En ese momento, fue arrestado por posesión e intención de distribuir cocaína después de que lo encontraron con 24 gramos de crack, que estaban divididos en aproximadamente 40 a 50 piedras. En ese caso, el señor Gastón fue sentenciado a 5 años de prisión y 3 años de supervisión extendida. El señor Gastón fue liberado de prisión en ese caso el 27 de febrero de 2007 bajo supervisión extendida y luego finalmente se le revocó la supervisión extendida. Aproximadamente un año después, el 25 de febrero de 2008, regresó a prisión. Fue liberado nuevamente de prisión bajo supervisión extendida el 8 de julio de 2008. Los registros muestran que ese periodo de supervisión demostró la mala adaptación del señor Gastón a la supervisión. Tuvo múltiples violaciones, incluyendo ausentarse sin permiso y fugarse mientras estaba bajo monitoreo electrónico, violar las reglas y proporcionar información falsa a su agente de libertad condicional. Fue dado de baja de la supervisión, en su caso de 2002, el 12 de septiembre de 2010. Aproximadamente un año después, el señor Gastón fue acusado en el caso 11 CF 737 del condado de Eau Claire. En ese caso, como sabe el tribunal, esa denuncia penal formó parte de los documentos previos al juicio presentados por el Estado. El acusado fue nuevamente condenado por un delito sexual grave. En ese caso, la víctima informó que había estado bebiendo con el acusado y luego él se quedó dormido en su porche. Ella entró, se quedó dormida en su propia habitación y despertó a las 4 a.m. para encontrar al acusado agrediéndola sexualmente. La víctima informó que intentó apartar al acusado. Le dijo que se detuviera, que no podía hacer eso. Pero el acusado continuó agrediéndola incluso cuando ella intentó resistirse físicamente. Este caso demuestra aún más la violencia sexual del acusado, usando el cuerpo de otra persona sin tener en cuenta su miedo, su voluntad o su dignidad como ser humano. Le pido al tribunal que le dé gran importancia al historial de violencia sexual del acusado. Es parte del mismo patrón de conducta más amplio que aparece una y otra vez en la vida del señor Gastón. El señor Gastón es egoísta. Toma violentamente de los demás lo que quiere sin importar sus sentimientos o su autonomía corporal. Su historial de violencia sexual también está relacionado con su peligrosidad porque, después de que su víctima en el caso de 2011 denunciara la agresión sexual a la policía, el acusado respondió con amenazas e intimidación. En el caso 12 CF 165, el acusado fue declarado culpable del delito grave de intento de intimidación de una víctima, quebrantamiento grave de fianza y amenazas de lesionar o dañar, por mensaje electrónico, por enviar mensajes de texto amenazantes dirigidos a personas relacionadas con el caso de agresión sexual. Sé que el tribunal ha visto esos mensajes. Fueron descritos en la denuncia penal de ese caso que se presentó ante el tribunal, pero incluían declaraciones como, cito, ahora ella y todos los demás van a ver que la policía no puede salvarlos a todos ustedes. Fin de la cita. Y como vio el tribunal, los mensajes eran vulgares, llenos de ira y de represalia. Reflejaban hostilidad hacia la víctima por denunciar la agresión sexual y hostilidad hacia otros por hablar de eso. En este caso, durante la entrevista de Tracy Clark con las autoridades en enero de 2025, ella informó que el 4 de abril de 2022, poco antes de que el señor Shady fuera asesinado, el acusado le dijo a la señora Clark que había averiguado dónde trabajaba la víctima de su caso de 2011 y que trabajaba en un bar. El acusado le dijo a Tracy que la mujer era, cito, que iba a terminar pagando el precio por testificar en su contra. Fin de la cita. Tracy informó que el acusado dijo que Tracy podía ir al bar donde trabajaba la víctima y fingir que se llevaba bien con la víctima. Y luego la señora Clark podría secuestrar a la víctima y el señor Gastón podría matarla. Estas intimidaciones y amenazas son importantes porque muestran la reacción del señor Gastón al ser responsabilizado. Cuando lo confrontan, él trata de infundir miedo en las personas que podrían denunciar o testificar sobre sus crímenes.
Como el tribunal vio en los documentos presentados antes del juicio en este caso, señor Gastón también estuvo implicado en las amenazas contra la señora Clark. En una de las cartas previas al juicio que se presentó ante el tribunal, hubo una carta enviada a la señora Clark en prisión. Esa carta fue enviada por una persona identificada como M. Ella es la madre de uno de los hijos del señor Gastón. En esa carta, el señor Gastón, refiriéndose a Tracy Clark como Eleanor, el apodo que tenía para ella, dijo, cito, «Te sugiero encarecidamente que pienses en lo que estás tratando de hacer. De lo contrario, me aseguraré de que nos pudramos en el infierno juntos». Michael podría encontrarse con nuestro creador antes de lo que la vida tenía previsto. No lo olvides, sé dónde está, no puede esconderse de mí. Fin de la cita. Después de ser condenado en el caso 11 CF 737, el señor Gastón fue sentenciado a 9 años de prisión, como mencioné antes, seguido por 7 años de libertad supervisada extendida. Y como aprendimos durante el juicio conjurado en este caso, y como se detalla en los materiales de la investigación previa a la sentencia, después de que el señor Gastón fue liberado de la supervisión el 21 de diciembre de 2021, inmediatamente se quitó el dispositivo de monitoreo electrónico y se fugó de la supervisión. Fue solo 4 meses después cuando asesinó a Denise Shady. El historial de supervisión del señor Gastón muestra una falta de interés en aprovechar cualquier tratamiento o recurso comunitario que se le ofreció. Muestra un desprecio por las reglas diseñadas para mantener al público a salvo del señor Gastón. Como señaló la investigación previa a la sentencia, incluso estando bajo custodia, el señor Gastón tiene dificultades para seguir las reglas. El informe PSI indicó numerosos reportes de conducta dentro del sistema penitenciario del estado de Wisconsin. La supervisión no restringe al señor Gastón. A lo largo de su vida ha demostrado que no está dispuesto o no es capaz de seguir las reglas básicas de la supervisión comunitaria. Y de hecho el señor Gastón reconoció esto en la investigación previa a la sentencia. En la página 11 le dijo al redactor del informe PSI que preferiría pasar el resto de su vida en prisión que estar fuera de custodia con un brazalete GPS. El señor Gastón también amenazó a su agente de libertad condicional en ese momento, que era Kelly Teporek. Esa amenaza fue reportada por Eve en una entrevista con la sargento Peterson el 6 de mayo de 2022. Eve indicó que el acusado le dijo que planeaba matar a su agente de libertad condicional. Le dijo a Eve que iba a hacer que su agente de libertad condicional pensara que iba a recoger sus cosas de su hija y que cuando ella fuera a hacer eso, haría que Charles Gary y J.P. Malavolti la mataran. Como el tribunal pudo ver en los documentos previos al juicio, el señor Gastón sí le pidió a su agente de libertad condicional, Kelly Teporek, que recogiera artículos de su hija. Ese correo electrónico fue presentado junto con un correo electrónico del señor Gastón después de la audiencia de revocación de supervisión extendida donde se discutió esa acusación de intentar matar a su agente. Al señor Gastón se le han dado numerosas oportunidades para demostrar que puede vivir de manera segura en la comunidad y cada vez que es liberado, falla. Múltiples sentencias previas largas en prisión no han logrado disuadir al señor Gastón de cometer nuevos delitos y victimizar a otras personas. Ha demostrado una y otra vez que inmediatamente después de ser liberado buscará a su próxima víctima, usando a otros, amenazando a otros y continuando con la violencia. El señor Gastón también ha mostrado disposición para dominar a personas vulnerables, lo cual es directamente relevante para este caso. Denise Shady fue una víctima de edad avanzada. El jurado determinó que el homicidio involucró a una persona mayor con cáncer. Denise, como la mayoría de las víctimas anteriores del señor Gastón, era vulnerable a la explotación y violencia del acusado. La acusada acecha a las personas vulnerables y se aprovecha de ellas. Y su conducta continúa incluso cuando está encarcelada.
Como pudo ver el tribunal en los documentos previos al juicio presentados por el Estado, específicamente las llamadas telefónicas desde la cárcel Contepé y el informe policial reciente del 3 de julio de 2026 de la sargento Peterson, el señor Gastón sigue contactando a TP mientras él está encarcelado y la animó a obtener dinero de un hombre identificado como Ray. En esas llamadas, el señor Gastón usa mucho del mismo lenguaje que usó con Tracy Clark. Él le dice a TP que juegue su papel, le dice qué decir y cómo actuar con Ray para sacarle dinero. Y parece que el hombre del que hablaba Ray también es mayor porque hablan de que es viejo y tiene arrugas. Su señoría, el homicidio por el que estamos aquí hoy no es una anomalía. Es simplemente una continuación y culminación del carácter violento y peligroso que el señor Gastón ha demostrado durante las últimas 3 décadas. El señor Gastón ha demostrado que no es una persona que pueda ser rehabilitada. El Estado solicita, considerando el factor del carácter, que el tribunal considere que el carácter del señor Gastón y sus 3 décadas de historial criminal violento pesan abrumadoramente a favor de la máxima protección disponible bajo la ley de Wisconsin, y eso sería cadena perpetua sin la opción de supervisión extendida. El siguiente factor que el tribunal debe considerar es la gravedad del delito. ¿Está al tanto el tribunal de que esto es un homicidio de clase A? Es el delito grave más serio y de mayor nivel en este estado. Este caso involucra el asesinato intencional de un hombre anciano de 79 años. El asesinato se cometió de una manera que solo puedo describir como calculada, degradante y profundamente cruel. Todo homicidio intencional es grave, implica quitarle la vida a un ser humano de manera intencional. Pero cuando ves los hechos de este caso, es especialmente grave. Dennis Shoddy era una víctima vulnerable, aislada y anciana. El tribunal escuchó a muchas personas que conocían al señor Shoddy durante el juicio conjurado y leyó las declaraciones de impacto de la víctima. Vimos las fotos del señor Shoddy con su familia. Era un miembro querido y muy valorado tanto en su comunidad religiosa como en su familia. Lo describían como amable, relajado y gentil. El señor Shoddy no representaba ninguna amenaza para el señor Gastón. El señor Shoddy tenía dinero y por eso fue el objetivo. Eso hace que la gravedad de este delito sea aún peor. No fue simplemente un asesinato, fue una explotación financiera que terminó en homicidio. La edad, el aislamiento y la confianza de Dennis fueron explotados. El deseo de Dennis de compartir sus creencias religiosas se convirtió en una oportunidad. El señor Gastón y Tracy Clark vaciaron las cuentas financieras de Dennis y trataron sus ahorros de toda la vida, algo por lo que trabajó toda su vida, y su herencia como si fuera su alcancía personal. Como el Estado demostró durante todo el juicio, el señor Gastón no era ajeno a la relación entre Dennis y Tracy Clark. El señor Gastón estuvo ahí desde el principio, controlando las cosas y presionando a Tracy para que pusiera su nombre en todos los bienes del señor Shoddy, en su vehículo, en su casa, en sus cuentas de anualidades. Esto no fue un asesinato espontáneo cometido en un arrebato o después de haber sido amenazada. Un asesinato cometido únicamente por beneficio económico es uno de los crímenes más graves y despiadados que una persona puede cometer. La evidencia presentada en el juicio mostró años de planeación y manipulación con el señor Gastón al mando. Las cartas y comunicaciones del señor Gastón instruyeron a la señorita Clark para manipular a Dennis, para obtener acceso a su dinero, para entrar a su propiedad y eventualmente hacer que Dennis dejara de ser necesario una vez que el dinero y los bienes estuvieran asegurados. Este tipo de planeación hace que el delito sea profundamente grave. Y si la planeación no fuera suficiente, la manera en que Dennis fue asesinado fue especialmente cruel y despiadada.
El señor Gastón entró al cuarto de Denise mientras Denise dormía, le cubrió la cabeza con una toalla y lo golpeó varias veces en la cabeza con un martillo. La forma en que ocurrió la muerte debe tener un peso importante en el análisis del tribunal. Denise fue asesinado en su propia habitación. Fue asesinado en el lugar donde se suponía que debía estar más seguro. Fue asesinado mientras estaba vulnerable, desprevenido e incapaz de defenderse. El señor Gastón golpeó fría y brutalmente a un anciano indefenso que dormía en su propia cama. Y en muchos sentidos, el asesinato de Denise fue completamente consistente con los otros crímenes del señor Gastón. El señor Gastón en realidad es bastante cobarde. Él no ataca a sus iguales. El señor Gastón se aprovecha de los débiles, los vulnerables, niños, mujeres dormidas, ancianos, personas que no pueden o no quieren defenderse. Pero la gravedad del delito no termina con el asesinato. Lo que sucedió después de la muerte de Denise es esencial para comprender la gravedad total de este crimen. El señor Gastón profanó y mutiló el cuerpo de Denise. Su cuerpo fue arrastrado desde su habitación hasta su cochera, donde el señor Gastón le cortó la cabeza a Denise y la colocó en una caja de televisor. Su cabeza nunca sería recuperada. El señor Gastón transportó el cuerpo de Denise de un estado a otro y lo quemó en un barril de aceite en Illinois. Esto fue parte de un esfuerzo calculado para borrar a Denise como persona. Su cuerpo fue desmembrado, su cabeza fue separada, su cuerpo fue quemado y finalmente los restos fueron arrojados a un río. Y por eso la gravedad de este crimen es tan extraordinaria. El señor Gastón no mostró pánico, remordimiento ni humanidad después de asesinar a Denise. Trató el cuerpo de Denise como si fuera solo otro problema que tenía que manejar. El tribunal escuchó sobre la limpieza exhaustiva y escuchó las instrucciones del señor Gastón a la señora Clark y a Jake Malavolti durante el juicio. Incluso después de ser detenido, el señor Gastón continuó coordinando la limpieza desde la cárcel del condado de Dane. Él habló sobre qué productos de limpieza usar, qué basura debía tirarse. Y le indicó a la señora Clark que llamara al templo Hare Krishna para reforzar su mentira de que Denise había ido al templo. El señor Gastón estaba completamente enfocado en que la señora Clark y el señor Malavolti limpiaran la escena del crimen, en que la señora Clark fuera a terminar la compra de su vehículo GMC, y en sus planes para decorar la casa de Denise después de que él saliera de la cárcel. Nunca hubo un momento en que el señor Gastón mostrara alivio o preocupación por lo que le contaba a Denise. El Estado también pidió al tribunal que considerara la crueldad emocional y la deshumanización que llevaron a este homicidio. A Denise no lo trataron repetidamente como a un ser humano, sino como una fuente de dinero y luego como un obstáculo. La evidencia durante el juicio mostró cómo el señor Gastón y la señora Clark veían y trataban a Denise. El tribunal escuchó las escalofriantes cartas donde el señor Gastón describía que Denise fue agredido violentamente. Realmente no hay palabras para describir la depravación, crueldad y frialdad del señor Gastón durante este caso. Y por esas razones, la gravedad de los crímenes también respalda la recomendación del Estado de imponer la sentencia más severa disponible. El último factor que el tribunal debe considerar es la necesidad de proteger al público. Una sentencia de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad bajo supervisión extendida es necesaria para incapacitar al señor Gastón por el resto de su vida y para proteger a la comunidad de su comportamiento criminal violento. Algunos delincuentes salen de prisión con buenas intenciones de ser miembros productivos de la sociedad. Muestran remordimiento y esperan trabajar con el sistema de justicia penal para mejorar como personas. El señor Gastón nunca ha mostrado estas intenciones.
Como expliqué anteriormente, después de su última liberación de prisión, no tenía absolutamente ninguna intención de cumplir las condiciones de la libertad supervisada. Después de reunirse con su agente, inmediatamente se quitó el monitor GPS y se fugó el primer día que fue liberado. Salió de prisión con el plan de fugarse, sin ningún intento o intención de cumplir con la supervisión. Y como escuchó el tribunal en las recientes llamadas telefónicas con TP, ni siquiera el encarcelamiento detiene al señor Gastón. Su comportamiento. Si el tribunal determinara que el señor Gastón es elegible para ser puesto en libertad supervisada en alguna fecha futura, pondría a la comunidad en la misma situación en la que estaba cuando el señor Gastón terminó su libertad supervisada durante sus sentencias previas en prisión. El señor Gastón no es una persona joven. Actualmente tiene 50 años. Tenía 45 años, casi 46, cuando cometió los delitos en este caso. Como mencioné, su historial criminal lo establece como un delincuente depredador e intelectualmente violento que se aprovecha de niños débiles y adultos vulnerables. Aparte de su edad, no hay razón para concluir que el señor Gastón dejará de tener un comportamiento criminal depredador, agresivo y violento. Y su presencia en la comunidad pone en riesgo a toda la población. El señor Gastón ha demostrado que no es apto para tratamiento comunitario y que no está superando ninguna deficiencia de pensamiento criminal o cognitivo con la edad. A menos que sea por incapacidad, él estará en el sistema penitenciario del estado de Wisconsin. No hay nada más que pueda disuadir su comportamiento criminal. Por eso la libertad supervisada extendida no sería apropiada. La libertad supervisada extendida supone que en algún momento una persona puede regresar de manera segura a la comunidad bajo ciertas reglas. Pero el señor Gastón ha demostrado repetidamente, e incluso lo reconoce en la investigación previa a la sentencia, en este caso, las reglas y las condiciones de supervisión no lo controlan y él no tiene interés en ser supervisado de manera segura en la comunidad. La pregunta no es si un futuro agente de supervisión podría crear condiciones más estrictas para el señor Gastón. La pregunta es si el señor Gastón alguna vez ha demostrado que obedecerá cualquier término razonable de supervisión cuando sus propios deseos lo lleven en otra dirección y su historial muestra que no lo hará. Este tribunal tiene derecho a concluir que algunos acusados, por su conducta a lo largo de su vida, demuestran que no pueden vivir de manera segura en la comunidad. El expediente respalda que el señor Gastón ha hecho, y no se le debe pedir al público que se arriesgue a otra posible liberación futura del señor Gastón. La pena máxima, como la que el Estado ha recomendado en este caso, debería reservarse para los casos más graves y atroces. Este caso, estos hechos y el señor Gastón cumplen con los criterios para la pena máxima. Este es un paso fundamental para evitar que cualquier otra persona en nuestra comunidad pierda su seguridad y protección a manos del señor Gastón. Así que por todas esas razones, el Estado le pide al tribunal que siga nuestra recomendación. Gracias. Gracias. ¿El señor Hughes o el señor Laub? Gracias, juez. La recomendación de la defensa, su señoría, es la siguiente. En el primer cargo estamos solicitando una condena de cadena perpetua con el señor Gastón siendo elegible para libertad bajo supervisión extendida después de 20 años, de conformidad con el Estatuto 973.014 de Wisconsin, subsección 1G, apartado 7A1. En el cargo 2 estamos solicitando que el señor Gastón cumpla 12 años y medio en el sistema penitenciario del estado de Wisconsin, dividido en 7 años y medio de reclusión inicial y 5 años de supervisión extendida. Cabe señalar que eso es consistente con la solicitud de la Fiscalía, así como con el informe previo a la sentencia, pero también pediríamos que ese cargo se cumpla de manera concurrente con la sentencia de revocación que el señor Gastón está cumpliendo actualmente. En la práctica, la misma conducta llevó a esa sentencia y en última instancia creo que es obvio que cualquier sentencia que se imponga en el cargo 1 va a ser y debe ser la sentencia principal en este caso. No necesito extenderme sobre los hechos del asunto por el cual estamos sentenciando al señor Gastón.
El juicio habló por sí mismo. Tuvimos acceso a todas las pruebas y sabemos exactamente por qué el señor Gastón está siendo sentenciado hoy. Pero sí quiero hablar un poco sobre algunos de los hechos y asuntos periféricos que la Fiscalía planteó recientemente en su solicitud de sentencia, porque creo que hay algunos asuntos que ellos han planteado que no están probados, no son ciertos y simplemente no deberían ser considerados en apoyo de la sentencia que el Estado ha solicitado. El Estado señaló un par de asuntos que tienen su origen en declaraciones de Tracy Clark, y aprendimos mucho sobre Tracy Clark a lo largo del juicio en este caso. Ella es una mentirosa que solo busca su propio beneficio, y no sé si hay una mejor manera de describir a la señora Clark. Vimos un video donde ella le mentía a las autoridades una y otra vez durante varias horas, culminando con las autoridades riéndose en su cara porque era una mentirosa tan evidente. Y ahora la Fiscalía nos dice que su sentencia es apropiada en parte porque Tracy Clark describió una posible operación en la que ella y el señor Gastón iban a asesinar a la víctima en uno de los casos anteriores del señor Gastón. No tengo conocimiento de ninguna evidencia de ese supuesto plan de secuestro y asesinato fuera de Tracy Clark. Ella hizo esa declaración de manera interesada para tratar de demostrar que solo era una víctima inocente del señor Gastón, lo cual sabemos que es falso. Obviamente esa persona no fue secuestrada. Obviamente esa persona no fue asesinada. El Estado está tratando de beneficiarse de una de las mentiras de Tracy Clark en un intento de conseguir que el señor Gastón reciba la sentencia que quieren. No es apropiado, no se ha comprobado, eso no era cierto. Además, el Estado ha presentado una carta ante el tribunal que supuestamente fue escrita por el señor Gastón para la señora Clark, diciendo una serie de comentarios impropios relacionados con el caso. De nuevo, sin pruebas, falso. Esto no debería usarse en contra del señor Gastón. Esto es Tracy Clark inventando más mentiras y el Estado tratando de beneficiarse de sus mentiras. Si la teoría del Estado sobre esa carta fuera cierta, claramente sería culpable de algún nivel de intimidación. No tengo conocimiento de que haya sido acusada de intimidación. No tengo conocimiento de que haya sido condenada por ningún aspecto de intimidación. Ni siquiera sé si las autoridades realmente investigaron si de hecho escribió esa carta. Ciertamente no hay ninguna confesión de que ella haya estado involucrada como intermediaria entre el señor Gastón y la señora Clark para influir en el curso del litigio de la señora Clark en este caso. En cambio, esto solo parece lo que hemos llegado a entender de la señora Clark. Ella está mintiendo en un intento de hacerse ver como una víctima del señor Gastón. Creo que es una carta que ella se envió a sí misma y luego le entregó a su abogada diciendo: mira, el señor Gastón está tratando de hacerme algo malo. La policía la tomó, se la dio a la fiscalía y ellos siguieron con esa narrativa sin ninguna investigación. No se ha probado que de hecho haya escrito esa carta. Ciertamente no ha habido ningún testimonio, ni se ha presentado evidencia suficiente sobre el origen de esa carta. Podemos verlo de nuevo en el tema recurrente de que la señora Clark miente para intentar mejorar su propia posición. Así que cada vez que vemos declaraciones de la fiscalía tratando de beneficiarse de las declaraciones de la señora Clark, cuando esas declaraciones son el origen de cualquier problema, debemos ser cautelosos porque conocemos a la señora Clark. Es una mentirosa que miente. Eso se demostró una y otra vez. Fue un aspecto que el propio Estado probó a lo largo de este caso. Así que ellos usen algunas de sus mentiras para intentar imponerle al señor Gastón la condena que quieren no es apropiado. Pedimos al tribunal que no lo considere. Quiero centrarme entonces en la declaración periférica que llega por parte de EBE, como indicó el Estado. Culminó en amenazas a la agente Tabora de que el señor Gastón le iba a hacer daño. Y ya indicamos al principio de esta audiencia que no creemos que deba tomar en cuenta las declaraciones de EBE. El Estado no está de acuerdo y está bien, pero lo que el Estado está haciendo ahora es seleccionar solo algunas de las declaraciones que quieren usar, que EBE mencionó a las autoridades, mientras ignoran la gran mayoría de ellas. Y si alguna vez tuviera una idea completa de las declaraciones de EBE a las autoridades,
No le sorprendería que el Estado esté tratando de seleccionar declaraciones en lugar de darle al tribunal y al público toda la gama de declaraciones que Eve hizo a las autoridades. Obviamente, él no está aquí para testificar. No puedo decir si el Estado lo habría llamado como testigo si hubiera estado disponible para testificar. Me sorprendería mucho si lo hicieran por varias razones, pero principalmente porque algunas de sus declaraciones habrían ido en contra de su propia teoría del caso. El Estado pide que le des mucho peso en tu análisis y sentencia a la edad y la manera de la muerte del señor Shadi, y sostiene que el señor Shadi murió a causa de un golpe con martillo a manos del señor Gastón, y Eve lo habría declarado de manera diferente. Le dijo a las autoridades que la manera de la muerte no fue un golpe con martillo, sino que fue una estrangulación. Así que, de nuevo, quieren beneficiarse de las declaraciones de este testigo, sabiendo perfectamente que parte de lo que él dijo iba en contra de su propia teoría del caso. Eve también mencionó, no sé cuánto peso tenga esto o dónde recae, pero creo que demuestra que las declaraciones de Eve, seleccionadas a conveniencia por el Estado, no deben tomarse al pie de la letra. Eve mencionó que antes de su fallecimiento, el señor Shadi y el señor Gastón mantenían una relación sexual consensuada y Tracy Clark fue testigo presencial de esa conducta. No sé si eso habría llegado a la atención del jurado si lo hubieran llamado a testificar, pero obviamente hay una serie de declaraciones del Departamento de Policía en las que probablemente el Estado no se va a escudar. Así que cuando intentan seleccionar solo lo que creen que es mejor y descartar el resto, simplemente no es una evaluación justa para considerar una sentencia. Obviamente estamos aquí para sentenciar al señor Gastón por los delitos de los que ha sido declarado culpable. Hemos estado expuestos a esa evidencia. Es mejor si nos enfocamos en aspectos que han sido probados o que pueden ser probados fuera de las declaraciones de personas que han demostrado ser inherentemente poco confiables. Así que quiero enfocarme en por qué creo que la recomendación de la defensa es el resultado más apropiado en este asunto. Y necesito demostrar y expresar que ciertamente entiendo el atractivo emocional de la supuesta sentencia que está presentando el Estado. Que la cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad sin duda le resulta atractivo al Estado pedirla. Y francamente, si yo estuviera en su posición, o si fuera una víctima, o casi cualquier miembro de la comunidad que estuviera al tanto de este caso, estaría pidiendo lo mismo. Y lo haría porque esas personas no están obligadas por los factores de sentencia que se han establecido en los precedentes legales. La solicitud de la defensa tiene sentido lógicamente, no emocionalmente, y en conjunto con la visión de los factores de sentencia que hacen que no sea necesariamente el mejor resultado emocional en este caso, pero sí el mejor resultado legal. Y eso es por lo que deberíamos esforzarnos en la audiencia de hoy. Cuando determinamos que el señor Gastón debe ser sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de ser puesto en libertad bajo supervisión extendida después de 20 años, obviamente eso no significa que el señor Gastón saldría después de 20 años. En cambio, simplemente significa que se le permite eventualmente solicitar su liberación conforme al Estatuto de Wisconsin 302.114, subsección 5. Si alguna vez se concediera la petición de liberación del señor Gastón, si se concede nuestra solicitud para esta sentencia, no significa que el señor Gastón vaya a ser liberado alguna vez. Puede que nunca lo sea. Sabemos que puede que no viva lo suficiente como para presentar esa petición. Como señaló el Estado, actualmente tiene 50 años. El señor Gastón, si esta sentencia es adoptada por el tribunal, no tendría la edad suficiente para siquiera empezar esa petición hasta que tuviera 69 años. Eso está casi en el límite de la esperanza de vida de los hombres en Estados Unidos. Él tiene varios factores en contra de alcanzar esa esperanza de vida, incluyendo haber pasado los últimos 20 años en prisión, lo cual obviamente va en contra de la idea de que viva hasta esa edad. Más importante aún, por ley, puede presentar esa petición y puede que nunca llegue a tener una audiencia. Es completamente posible que cualquier juez futuro en este tribunal vea la petición y la niegue, y ese juez tendría el derecho de hacerlo. Por lo tanto, él aún podría solicitar su liberación, pero nunca obtener la liberación. E incluso si el señor Gastón presenta la petición y tiene una audiencia,
Él tendría la carga de demostrar con prueba clara y convincente que no representa un peligro para el público. Es un estándar difícil de cumplir y ciertamente es muy diferente a decir que después de 20 años el señor Gastón podría reintegrarse a la comunidad. Tendría que probar que ya no representa un peligro para el público y toda la conducta pasada que el Estado acaba de señalar sin duda será utilizada en su contra, porque cualquier juez, cualquier tribunal vería que sí tenía un patrón de comportamiento que requería mucho castigo, y si ya no pudiera cumplir con el estándar y demostrar que no es un peligro para el público, no obtendría su liberación. Ahora, todo lo que pedimos es que si el señor Gastón llegara a ser liberado, que esa decisión se deje para el futuro, para que un juez en el futuro pueda evaluar lo que suceda en los próximos 20 años para ver si el señor Gastón puede demostrar que ya no es un peligro. Si no puede demostrarlo, se queda en prisión. Pero si un tribunal determina que ya no es un peligro para el público, no tiene sentido desde un punto de vista lógico mantenerlo encarcelado. Si alguien no es un peligro para el público y ese es el único criterio que lo mantendría encarcelado, entonces ese tribunal debería poder evaluar si es necesario mantener el encarcelamiento. No sabemos qué va a pasar con el señor Gastón en los próximos 20 años. Obviamente, el Estado piensa que el comportamiento en el que ha estado involucrado durante toda su vida hasta ahora va a continuar. Usted podría tener razón, y si es así, él nunca saldría, pero podrían estar equivocados. Y eso es lo que el señor Gastón debe demostrar durante las próximas 2 décadas. Y si de alguna manera él va contra la tendencia y demuestra que ya no es una amenaza o un peligro para el público, eso debería ser algo que se discuta en los próximos 20 años. Es lo justo y apropiado según los factores de la sentencia. Así que ciertamente entiendo el deseo del Estado de incapacitar al señor Gastón, como lo indicaron, como parte de la necesidad de proteger al público. Pero tenemos que entender que la edad también incapacita significativamente a las personas. Y si el señor Gastón puede demostrar a los 70 años o después que ya no representa un peligro para el público, no sé por qué eso no debería al menos merecer una audiencia. Y esa es la base de la solicitud de la defensa en este caso, y por eso creemos que nuestra recomendación de sentencia es la más apropiada. Gracias. Gracias. Señor Gastón, tiene la oportunidad de decirme algo esta mañana antes de que decida su sentencia. No tiene que decir nada. Y no lo tomaré en su contra si decide no hacerlo, pero sí quiero darle la oportunidad. ¿Hay algo que le gustaría decir? Hola, está bien. Lo que me gustaría hacer es tomar, digamos, un descanso de 10 minutos para poder leer la declaración de impacto de la víctima que se presentó justo antes de que comenzáramos la audiencia, y al final del descanso le daré la última palabra. Así que siéntanse libres de moverse. Voy a ir al baño. Pónganse cómodos. Así es. Yo digo, así es como te gusta. Fui amable, fui amable. Sí, no, él no lo hace. ¿Qué piensas, el representante? Dios mío, eso es todo. Señor Goss, al principio de la sentencia hice 2, tanto el primer como el tercer objetivo general de la sentencia. Incluyen la protección de la comunidad, el castigo, la rehabilitación, la disuasión de otros, la justicia restaurativa y la restitución a la víctima. De estos, los más importantes para mí son la protección de la comunidad y tu castigo. Al dictar sentencia, además de las cosas que mencioné antes, que son las que ya he revisado, también he considerado lo siguiente. Tus antecedentes penales. Te mantuviste con... Dejaste la escuela a los 15 años para unirte a una pandilla y traficar drogas. Y en el 94 fuiste condenada por robo a mano armada y sentenciada a 5 años de prisión. En el 98 fuiste condenada por asalto criminal agravado con lesiones corporales.
Este fue el incidente en Toronto donde violaste a una niña de 14 años con tanta fuerza que le desgarraste el cuello uterino. Considero que en 2002 fuiste acusada de posesión con intención de distribuir cocaína y sentenciada a cumplir 5 años en prisión. En 2009 fuiste acusada y condenada por posesión de THC. En 2011 fuiste acusada de intimidar a una víctima para disuadirla de denunciar agresión en un entorno doméstico y conducta desordenada en un entorno doméstico y fuiste condenada por todos esos cargos. En 2012 fuiste condenada por agresión, 2 cargos de intimidar a una víctima, 3 cargos por incumplir las condiciones de la libertad bajo fianza, un delito grave, mensajes por computadora, amenazas de daño establecido con respecto a agresión con uso de la fuerza. Fue por ese cargo por el que fuiste sentenciada y por el que estuviste en prisión. Y fue por ese cargo por el que te fugaste de la supervisión extendida, cuando saliste de prisión en diciembre de 2021. Y en 2022 fuiste acusada de no actualizar tu información como delincuente sexual. Esta es una historia muy seria de delitos graves. Es una historia de violencia considerable y es una historia de sucesivas condenas en prisión, de las cuales no aprovechaste para aprender ninguna habilidad ni cambiar tu comportamiento. Y lo demostraste cometiendo delitos casi inmediatamente después de ser liberada, que de hecho no habías aprendido nada. He considerado tu historial de comportamiento indeseable. Esto incluye las llamadas grabadas desde la cárcel realizadas durante el transcurso del juicio, donde le estabas indicando a TP cómo manipular a otro hombre para obtener su dinero y sus bienes. He considerado tu largo historial de violencia. Esto incluye las agresiones sexuales que mencioné anteriormente. He considerado que te revocaron la libertad vigilada por agredir físicamente a tu hermana menor de edad. He considerado las condenas por amenazar e intimidar a testigos. He considerado los hechos relacionados con la violencia doméstica, donde usaste tus puños para golpear a tu entonces esposa, estando a punto de golpear al bebé que ella tenía en sus brazos. He considerado el hecho de que se suponía que debías estar bajo libertad supervisada cuando ocurrieron los delitos que se tratan en este caso. He considerado que en solo un periodo de 6 años en prisión hubo 21 reportes de mala conducta en la cárcel. He considerado que has admitido que pudiste haber trabajado un poco en algún empleo, pero luego, como tienes varios hijos, la pensión alimenticia se habría descontado de tus ingresos. He considerado tu decisión de unirte a una pandilla a los 15 años. He considerado el hecho de que consideres que tus condenas pasadas se debieron a la mala suerte en lugar de asumir la responsabilidad por ellas. He considerado la forma en que describiste al señor Shadi después de su muerte, describiendo su cuerpo como, cito, ordenado, cierro cita, y refiriéndote a la quema de ese cuerpo como una parrillada. Y he considerado el hecho de que, al salir de prisión en 2021, te quitaste el monitor electrónico y huiste del estado y te fuiste a Illinois. He considerado tu personalidad, carácter y rasgos sociales. Además de lo que acabo de mencionar, muchos análisis han determinado que eres manipuladora y se ha determinado que eres cruel y calculadora. Por ejemplo, describir cómo le cortaste la cabeza al señor Shadi como si fuera simplemente una opción más, una simple cuestión de elección. He considerado la gravedad del delito. Este delito no podría haber sido más grave. El señor Shadi murió de una manera horrible y fue diabólicamente cortado en pedazos. He considerado tu necesidad de rehabilitación. Ninguno de los materiales que has proporcionado me ha dado ninguna indicación de qué necesidades de rehabilitación podrías tener, así que fue muy difícil para mí considerar ese aspecto. He considerado la necesidad de proteger al público. Este fue un crimen atroz. Involucró explotación, involucró planificación, involucró un comportamiento calculado. Y solo hay una explicación de cómo fue asesinado el señor Shadi, y es que fue golpeado en la cabeza con un martillo. Dada la manera en que esto sucedió, tu historial previo de comportamientos similares y las llamadas telefónicas a la TTP que indicaban una continuación de esto,
Creo que la protección del público es increíblemente importante. Considere tu grado de culpabilidad. Aquí fuiste declarada culpable por un jurado. Consideré tu edad y salud. Tienes 50 años y tienes algunos de los problemas de salud normales que las personas de tu edad experimentarían. He considerado tu educación. Tienes educación hasta 3er grado. Dejaste la escuela después de eso para involucrarte con las drogas. Obtuviste un GED y estuviste 4 meses en una escuela técnica, pero no adquiriste habilidades sustanciales. Consideré tu historial laboral. Tuviste un par de trabajos legítimos, repartiste periódicos durante varios años, trabajaste en una agencia de empleos temporales, pero en su mayoría tus trabajos han sido vender drogas o obtener dinero mediante estafas de una u otra manera. Una forma de empleo que ambos desarrollaron según el informe previo a la sentencia fue hacer que las mujeres te pagaran por tu tiempo y sexo. Tomé en cuenta tu falta de remordimiento, arrepentimiento y cooperación. Negaste tu responsabilidad en este caso. No has expresado ningún arrepentimiento. No has cooperado con la policía. No cooperaste con el investigador previo a la sentencia que te pidió que llenaras la documentación y te negaste a hacerlo. Esto es cierto no solo en este delito, sino también en tus condenas anteriores. Consideré el efecto en las víctimas. Del señor Shadi. Murió de una manera horrible y fue mutilado. Su familia extensa quedó conmocionada, horrorizada y emocionalmente devastada, y consideré los factores agravantes, que incluyen el hecho de que la víctima era una persona mayor a quien específicamente y de manera sistemática se planeó que perdiera la vida. He hecho este análisis porque la sentencia es algo muy personal y debe ser única para cada acusado, y porque debo imponer la cantidad mínima de confinamiento que sea consistente con la protección del público, la gravedad del delito y tu carácter. En la sentencia normalmente se prefiere la libertad condicional. Obviamente no es apropiada en este caso. Si siquiera fuera una opción, te diría que la libertad condicional no es una opción aquí, porque el confinamiento es necesario para proteger al público y porque la libertad condicional devaluaría indebidamente la gravedad del delito. Así que tu sentencia será por el primer cargo, un cargo de homicidio intencional en 1er grado como partícipe en el delito, con una víctima de edad avanzada. Cumplirás cadena perpetua. No habrá posibilidad de salir en libertad supervisada. Y que estoy determinando bajo la sección 973.014, subsección 1G. Subsección A, subsección 3. En el cargo 2, pelear contra un cadáver como partícipe en el delito con una pena aumentada por una víctima de la 3ª edad. Te sentenciaré a un periodo consecutivo de 7.5 años de prisión, seguido de 5 años de libertad supervisada. Las condiciones de la libertad supervisada incluirán sobriedad absoluta, pagar todas las cuotas de supervisión, los costos y la restitución, proporcionar una muestra de ADN y pagar el recargo correspondiente por esa muestra, no tener contacto con Tracy Clark, no tener contacto con la familia del señor Shadi y cualquier tratamiento y programa que indique el agente. No eres elegible para el programa Challenge Incarceration y no eres elegible para el programa de abuso de sustancia. En los Estados Unidos es muy, ya sabes, así como esto. Las partes están de acuerdo en que hay 274 días de crédito por tiempo cumplido. La sentencia reflejará ese crédito. Sí, y eso sería solo en el cargo 1 porque el cargo 2 es consecutivo. ¿Y el señor Jules Newton, hay algo más? Solo quisiera señalar, su señoría, que el señor Gastón está al tanto de sus derechos y de su derecho a solicitar alivio poscondena, y presentaremos la documentación correspondiente al respecto al final. Gracias. No hay nada. Entonces, en la fusión. Sí, su señoría, ¿puedo pedirle a todos que mantengan el orden para la clase en el primer cargo? Lo hice. Tenía la intención de escribir uno, pero gracias. Así que gracias. Sí.
No lo entiendo.